Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una charla especial. En realidad hoy va a ser una temática muy variada, vamos a salpicar muchos temas. La excusa va a ser una charla con Roberto Yamakata que ustedes están viendo. Roberto Yamakata es todo un personaje que conocí hace un par de años cuando se acercó a la nación japonesa. A él lo acercó en realidad eh, su relación con, en ese momento que hablamos en ese momento, era por el barco Kasato Maru. Eh, sus ascendientes vinieron en ese barco que se establecieron en Brasil. El Kasato Maru se lo toma como referencia como la inmigración okinawense al Brasil y la colonización, es decir, la inmigración japonesa a Brasil se lo toma como una referencia porque ahí vinieron muchos pasajeros que desembarcaron en Brasil y fueron a trabajar a los cafetales y a las plantaciones de caucho y demás en el Brasil. Eso fue el origen de esa inmigración. En la Argentina también se lo considera como parte de la inmigración okinawense, porque si bien el barco no vino a la Argentina, muchos de los pasajeros que recalaron en Brasil, por motivos que después va a contar Roberto, fueron como segundo destino de su inmigración fue la Argentina escapándose de algunos acontecimientos que pasaron en Brasil. Así que eso es la historia que va a contar Roberto. Además, el abuelo Roberto era el propietario de un par de bares famosos no por el bar en sí, sino, es decir, además de que haya sido famoso por el bar, sino porque tiene mucha relación con la literatura argentina indirectamente. Uno de esos bares de su abuelo está mencionado en Los Siete Locos de Roberto Ar, y el otro bar surgió porque era un bar que quedaba enfrente de una imprenta en donde se juntaba el Grupo Boedo. El Grupo Boedo era un grupo de artistas, plásticos, escritores, que le hacían un poco la contrafigura al Grupo Florida, el famoso Grupo Florida, donde la intelectualidad porteña más de rancia estirpe se juntaba, y en ese Grupo Florida los tres exponentes máximos de ese grupo eran Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Victorio Campo. Así que, bueno, con contraposición de ese grupo, que era un grupo de intelectuales selectos, se crea un contragrupo que era el Grupo Boedo, en donde tenemos escritores de la talla de Álvaro Yunque, de González Tuñón, de Castelnuovo, y algunos artistas plásticos, bueno, no recuerdo ahora quiénes figuraban allí, que también eran famosos, y muchos letristas de tango. Por el Grupo Boedo lo integraban Homero Mansi, Cátulo Castillo, bueno, es decir, era un grupo más popular, digamos, ¿no? Más del pueblo. Así que, ¿y qué tiene que ver el bar del abuelo de Roberto? Bueno, en ese bar se juntaba el grupo Boedo. Como las instalaciones de la imprenta eran muy chiquititas, terminaban todos reunidos en el bar del abuelo de Roberto. Bueno, hasta el punto que en donde estaba, en el lugar histórico, en el lugar físico donde estaba ese bar, hay una placa recordatoria del bar, creo que se llamaba El Japonés, en donde se reunía este grupo Boedo. Bueno, la historia de Roberto, además, su familia, es una familia eh, digamos, con mucha historia en el mismo Japón. Él es descendiente de un clan de samuráis, que también va a contar su historia. Y está emparentado también con otra familia japonesa radicada en Argentina, que eran los Yamauchi, de los cuales una tía abuela de Roberto fue, eh, nosotros la conocemos como la partera de la colectividad, porque todas las personas que tienen mi edad más o menos, que estamos rondando entre arriba de los 60 años, ya los 70 y más de los 70 también, casi todos, no casi todos, una gran parte, vinimos de la mano de la tía abuela de Roberto, porque en aquella época, si ustedes se acuerdan, los partos se hacían en las casas y eran asistidos por la tía abuela de Roberto, que era Yamakata de Yamauchi. Hace poco tuvimos una charla sobre los héroes de Malvinas, sobre los veteranos de Malvinas, y en donde estuvo Toshi Yamauchi, que era
también pariente de la tía abuela de Roberto. Bueno, yo no voy a robarle más tiempo, va a ser muy entretenido. Roberto, voy a presentarlo, es profesor de inglés y psicólogo. Y entre sus correrías por el mundo, trabajó mucho tiempo en Disney World, hizo de todo. Y en los últimos tiempos estuvo dedicado investigando un poco sobre el tema de los bares japoneses, porque además de esos dos bares a los cuales sí me hice mención, no sé si ustedes saben, pero en la Argentina en una época hubo muchos bares japoneses, pero muchos, estamos hablando de cantidades. En cada barrio prácticamente de la capital hubo bares, e inclusive hubo bares en todas las provincias y en todas las capitales del interior, en Rosario, en Santa Fe, en Corrientes, hasta en lugares más que uno ni se imagina, el 9 de julio, en Junín, o sea, donde había un japonés había un bar, más casi al mismo, digamos, nivel que después fueron las tintorerías. Al principio, cuando no existían las tintorerías japonesas, estaban los bares japoneses. Bueno, eso se perdió un poco en la historia y un poco ahora lo va a revivir con su relato Roberto. Bueno, lo dejo de la mano de Roberto, que nos va a llevar un poquito a través de la historia, muy salpicada, pero va a estar muy divertida. Así que Roberto, todo tuyo, el público presente. Bueno, hola a todos, veo algunas caras conocidas, los saludo a todos los que estoy viendo. Eh, bueno, ¿podemos empezar con alguna foto, Pablo? Bueno, eh, nosotros descendemos yo desciendo de Motokichi Yamagata y su esposa Sei Kawasoe de Yamagata, de la provincia de Kagoshima. Eh, en general, muchos apellidos se pusieron incorrectamente cuando llegaron a la Argentina. Sé que este es un caso raro de decisión voluntaria de modificar el apellido. Misterios, algún motivo tendrá, pero confieso, pusieron en vez de Yamagata, Yamakata, y quedó así. Bien. Y ella sería mi abuela, ¿no? Eh, una cosa extraña que más de un siglo después hay nada más que dos generaciones, nieto, hijo y abuela. Y esto es porque mi abuelo tuvo grande a mi papá Tokio Yamakata y mi papá también me tuvo de grande. Se perdió esta foto que iba al principio, que era la... Esta foto se alcanza a ver, muestra el barco Kasato Maru en el momento que parte de Kobe, que son fotos muy conocidas. Es la celebración en el momento de la partida, ¿no? Ellos decían que era un momento muy difícil allá en Japón, después las cosas iban a mejorar, pero en ese momento no, les ofrecieron esta oportunidad de viajar a Brasil y vinieron a buscar progreso a Brasil. Cuando llegan a Brasil, las cosas no eran como se esperaban. No le echo la culpa al país vecino, por favor. Lo que pasa es que era un momento difícil también para Brasil. Estaban sufriendo un cambio estructural muy grande. Entonces, de ahí siguen para Argentina unos cuantos de allá, ¿no es cierto? Y por eso, entre 1908, 1909, 1910, llegan muchos, junto con los que en ese momento están viniendo también a la Argentina desde el Perú. Desde el Perú hay muchos okinawenses que hacen una proeza tremenda, que es cruzar los Andes, y desde Brasil, mayormente los del Casato Marú. Y yo defiendo que algo especial ocurrió en Buenos Aires también en ese momento, porque hubo una percepción, había japoneses desde antes, ¿no? Algunos se sabe, otros no, pero en ese momento hubo como una percepción de colectividad.
Imagínense que es el momento en que empieza a haber más gente. Me pasaron la segunda foto y ahí se ve arriba a la izquierda a Elisa Yamagata de Yamaguchi, una de las hermanas de mi papá, y es la más conocida porque era la partera de la colectividad. De eso yo sabía que era partera, pero no sabía tantas cosas. ¿Vos también viniste con, Alberto, vos también viniste con mi tía? Exactamente, tal cual. No la tenía esa, pero mirá, por eso. Es que cuando fui buscando historia, encontré que había historia que era interesante, por lo menos para mí. Mira, ahora me acabo de enterar que Alberto, nada más que Alberto Naja vino al mundo de la mano de, de mi tía. Es que A la derecha, sí. en lo que en aquella época era muy normal el parto en las casas, no íbamos a los hospitales, entonces era la asistencia de ella en muchas casas japonesas. Claro, yo sabía, era mi tía y íbamos a la casa de ella y sabía que era partera. Y el hijo, que sería mi primo, aunque era mucho más grande que yo, el doctor Emilio Yamauchi, el hijo. Y el nieto que andaba por donde yo estaba, ¿no? por el patio, que era Toshiro Yamauchi, ¿no? Bueno, y a la derecha está mi papá Tokio Yamakata. Acá quedó Yamakata, en Argentina, ¿no? Le sacamos la I y la G, quedó Yamakata. Abajo, Hideo Yamakata o Yamagata, que era el mayor de los cuatro, y a la derecha, Hiroko Yamagata, o Yamakata, ¿no? Que tiene unas historias también muy interesantes. Ella me dijo una vez, yo era chico y recuerdo que me dijo, yo soy brasilera, entonces ahora de grande, repensando todo, digo, ¿qué pasó? ¿Nació en ese breve periodo en Brasil? No entiendo. Y mi tío Hideo no me dijo nada. Y ella no sé por qué me dijo, yo soy brasilera. Y ella en la época de la guerra fue con el marido a Japón. Así que pasaron la guerra allá y tienen una historia tremenda de haber atravesado la Segunda Guerra Mundial, falleció el marido y quedaron ella con las dos hijas, historias de andar deambulando por Filipinas, cuando ya había caído Japón, unas cosas bastante aventureras. Bueno, y esos son los cuatro hermanos Yamagata, ¿no? La segunda generación. La primera, al final terminan viniendo cuatro hermanos Yamagata. Vienen Motokichi y vienen tres más. Por eso en el libro del inmigrante japonés dice que en el bar de Concordia, hay un bar en Concordia, el japonés, con los cuatro hermanos Yamagata. Dice Yamagata, Motokichi, Seikichi, Asakichi y Kichigoro, de los cuales algún dato tengo dónde fueron a parar. Kichigoro son los Yamagata que están en Rosario. Y algún otro Yamagata me parece que se fue al Canadá o algo por el estilo. Bueno, podemos... ¿Fechas más o menos? ¿Tenés idea de qué año estás hablando? En 1913 ya estaban allá. Porque revisando porque revisando papeles viejos, encuentro el contrato, que se lo di a Cecilia Onaja, la copia, de un contrato entre los hermanos que habla del café el japonés de Concordia y el bar y café Yokoyama de Avenida de Mayo 1061, lo cual sería exactamente la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Ahora ahí debe pasar el ómnibus, el Metrobús. Así que eso. Se nota que no estoy viviendo en Capital, viste, me olvido el nombre. Y hacia 1920 terminan con el café japonés de Concordia y terminan con el bar y café Yokoyama, y viene la segunda etapa, que es la de dos cafés que se llaman los dos el japonés, uno en la zona del Obelisco, que es el que figura en el libro de Roberto Art, y el otro en la avenida Boedo, el café donde se reunía el grupo Boedo de literatura. Y lo lindo de estos cafés, como debe pasar con muchos lugares donde estuvieron los japoneses, es que es historia argentina. Los argentinos se acuerdan de ello.
Voy por la zona y pregunto y me dan datos. Traté de ir bastante mientras todavía había gente, pero se acordaban, los historiadores decían, sí, Yamagata, y sí, el café japonés, y me contaban historias. Así que quedaron en la historia de la Argentina. Son el café japonés, son bar Yokoyama, pero todo lo quiero decir con un gran agradecimiento a Argentina. O sea, son porque los argentinos los utilizaron y quedaron en la parte, en la historia de ellos. Entonces, ellos mantienen vivo el recuerdo. Sin que yo cuente nada, resulta que aparecen publicaciones que mencionan el bar y café Yokoyama, una publicación argentina, o los cafés de Boedo, o el café de Roberto Art. Esta es mi papá, Tokio Yamagata, y mi mamá, Carmen Lita Hatsuko de Murakami, en la casa de la partera Elisa Yamagata el día del casamiento. Están partiendo la torta. Entonces, buscando, esa foto se salvó y ahí están, mi papá y mi mamá. Bueno, pasamos a otra foto. Bien, este contrato. Encontré así, revisando papeles viejos, no quedaba nadie para mirar, y encuentro un documento que es historia, para mí es histórico, entonces le mandé una fotocopia a Laja, porque lo que yo tengo queda en casa, vaya a saber por cuánto va a quedar, pero así queda digitalizado, ¿no? En donde Motokichi, Kichigoro y Suekichi Yamagata hacen un contrato con Asakichi Yamagata. Ven que acá ya ponen con acá ya viene el pasaje acá, mencionando el café y bar en la ciudad de Concordia y el bar en la avenida de Mayo 1061, que es el bar y café japonés. El café de Concordia quedó en la historia de la ciudad de Concordia, hay publicaciones de allá, se lo recuerda después de 1920 sobre todo, porque se transformó en el Café Tokio con otra familia japonesa. Y bueno, y este documento me informa de varias cosas. Pasamos a la próxima foto. Pasé un día con la paciencia de mi familia, pasé por Concordia y entonces me fijé a ver qué queda. Queda el recuerdo de los historiadores. Hay una publicación que habla de los señores Morchichi y Yamagata, de Pedro Garayalde, periodista de Concordia. Entonces yo le mandé un mail y le dije, gracias por acordarse. Pasaron 100 años. Resulta que Morchichi y Yamagata son Motokichi y Yamagata y sus hermanos, pero gracias. Todo recuerdo así argentino viene con defectos, la prueba de que yo no tenía nada que ver, y son los más lindos. Cuando ese Morchichi es Motokichi. Y ahí me saqué una foto en la galería Concordia, ¿no? En donde hay una pequeña galería. Pasamos porque hay un montón de fotos. La expedición Kasato Maru es parte de la historia de la inmigración japonesa a Sudamérica, y el barco tiene su historia emocionante también. Es parte de yo lo explico como que todo esto es parte de las grandes migraciones transatlánticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El encuentro es cierto parecido al Titanic. ¿Por qué? Porque en el Titanic vemos en la película y en la historia que llevaba migración. Y el Kasato Maru también es un barco que fue diseñado con otro destino y fue utilizado, pero quedó en la historia por ese viaje de 1908, y ambos, además de participar de todo este fenómeno mundial de migraciones, de los cuales el principal receptor es Estados Unidos, y Argentina es una gran estrategia para captar inmigrantes y es el segundo captador de inmigrantes en el mundo en esa época, de tal manera que en el año 1900 uno de cada 2 habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que era el lugar de llegada, eran inmigrantes. Y los 2 barcos tienen un destino trágico.
El Titanic ya lo sabemos, y el Casato Maru, por suerte no en ese viaje, pero después en la Segunda Guerra Mundial fue barco transporte y fundido en aguas rusas, y ahí está. Y también como con el Titanic, se planteó la posibilidad de hacer una expedición submarina para extraer alguna parte del buque. No alcanzó la plata, pero fíjense que hay todo dibujos y afiches porque era un plan ruso-brasilero para retirar las 2 anclas del Casato para celebrar la inmigración japonesa. Bueno, pasamos por favor una foto. Acá está el libro, lo tengo, no lo encontré en este momento, no sé qué pasa. Bueno, este libro, mi papá no se debe haber enterado, no había internet en ese momento, yo en internet encuentro cosas y fui y lo compré. Es un libro de Leónidas Barletta, que es del grupo Boedo de literatura. Y en ese libro tiene un dibujo, una caricatura del café japonés. Se lee Café japonés ahí arriba a la izquierda y los escritores principales. Lo compré, lo leí a ver si hablaba de Boedo y Florida, y no habla de Boedo y Florida, pese a que dice Boedo y Florida una versión distinta. Mi opinión es que el tema de Boedo y Florida tuvo mucho de promocional, una especie de marketing de la época, y entonces él 20 años después todavía recurre a eso. Porque, no sé, Roberto Art del grupo Boedo es Roberto Art, vendía seguro, Borges también, pero los demás, algunos capaz que la tenía que remar, entonces 20 años después quiere hacer un libro con reflexiones y le pone Boedo y Florida, una versión distinta, y el café, el japonés. Pero nótese qué lindo, un café de la comunidad, en un libro que por estas cosas, por los argentinos, es parte de la historia de la Argentina y de la colectividad japonesa en Argentina. Muy bien, pasamos a la próxima imagen. Estoy tan agradecido como descendiente de japoneses y como argentino con todo lo que hicieron. Me acerqué, porque yo la verdad, de joven, estaba en otra, me crié entre argentinos, qué sé yo, y de grande se ve que uno empieza a pensar de dónde salí, qué sé yo. Y cada cosa que iba encontrando, y aparte tengo una preparación que me permite estudiar un poco más, si bien no soy historiador, me encontraba con cosas, todo eran señales fuertes. Entonces me divertí y fui a Boedo y les digo, miren, el café japonés de mis abuelos, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Motokichi Yamagata, o Yamakata. Me dijeron, sí, es el nombre que tenemos, aunque hay otros nombres también vinculados, ¿no? Y en el 2013, la Junta de Estudios Históricos de Boedo y la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una conmemoración al café japonés de Boedo, por todo lo que pasó de Boedo en ese café, ¿no? Y nosotros, los que servíamos el café, quedamos pegados a la historia. Muchas gracias. Gran parte de la historia argentina, de la literatura. Después lo cuento un poquito más. Y esta es el acta que manda Rubén Domingo Camiliosi, que es profesor colega mío, de casualidad resultó colega en Banfield, y está sin firmar porque nunca tuvo tiempo de firmar, le quedó así. Pero bueno, pasamos la... Bueno, esta es la foto que cuando llegué a Boedo me encontré, es la foto emblemática del café, el japonés de Boedo. Lo que había en ese momento, ahora con la pandemia, no sé qué quedó, por favor que les vaya bien a los que estén ahí en ese momento, había un negocio que se llama La Roca, que era de ropa, y entro y le digo, mire, acá era el café japonés. Sí, ahí tengo la foto. Y había una silla, y en la silla, puesto así, paradito, había plastificado una foto igual que esta.
Entonces le digo, no me la presta un cachito que voy a la vuelta a sacarle fotocopia. Le saqué una fotocopia y acá está, con el mismo colorido que tenía él, ¿no? Se lee ahí Boedo. Eso es el cine de al lado, que también es histórico, no existe más, ¿no? Y el café del japonés, una de las dos únicas fotos que quedan del café del japonés de Boedo. Bien. ¿Podemos pasar la foto? Bueno, acá digo que un poquito esto, la experta en muchas cosas, en historia, y en historia de la colectividad, y en historia de cafés de la colectividad, y en todo, es Cecilia Onaja. Todos los caminos llevan en historia de la colectividad a Cecilia Onaja, así que es difícil rastrear fuera de ella, porque así que tengo que ir a verla para que me enseñen más de los cafés japoneses. Creo que lo interesante que cuente lo de los cafés es que soy un nieto. Entonces, es como que un poquito más interesante como que cuente un nieto, pero bien. Entonces, como decía Alberto, hubo un momento que llegó a haber, dicen que como 100 cafés japoneses, o sea, había muchos cafés japoneses, de japoneses. Y primero empezaron como mozos y quedaron bien, eran finos, limpios, educados. Entonces quedó re bien los cafés, los mozos, y entraron por ahí los japoneses a trabajar en donde quedara bien alguien amable, que se arreglaba bien. Entonces, de mozo en los cafés, de choferes, de autos privados. Después de ahí empezaron a soñar con tener cafés bastante rápido. En 1913, por lo que dice el otro contrato, ya empezaron con los cafés. Perdón, Sí, Roberto, les hago un comentario en general. Una de las leyendas, no sé si es un mito urbano o una realidad, se dice que en el 1900 nace en Buenos Aires una cadena de café que se llama El Paulista, que se mantiene, no sé si hasta la actualidad, pero hasta cuando yo estudiaba en la facultad existía. En El Paulista se dice que en algún momento los dueños de ese momento del Paulista contratan a unos mozos japoneses, que habían venido en la inmigración. Y le resultó tan correcto el proceder, el trabajo, no tenían problemas, siempre estaban dispuestos a trabajar, la honestidad y demás, que ellos mismos, es decir, los dueños del café, les preguntaban a los mozos si no tenían conocidos parientes que quisieran trabajar en esta cadena paulista. Así que los japoneses empezaron a trabajar en la cadena paulista. ¿Y qué pasó? Se dice, también les cuenta la leyenda, que una vez que aprendieron el oficio, empezaron a poner sus propios cafés, que también pasó con las tintorerías. Con las tintorerías vinieron los primeros inmigrantes que pusieron la tintorería, y cuando venían los parientes, hermanos, primos, tíos, aprendieron el oficio, y cuando estaban en condiciones se independizaban y creaban su propia tintorería. Bueno, pasó lo mismo con los cafés. Aprendieron el oficio, entonces empezaron a proliferar los cafés japoneses. Así que en el 1900 nace en el Paulista, y como decís vos, Roberto, en 1910, en 1908, en 1910, empiezan a aparecer los primeros cafés japoneses. Bueno, era una acotación. Vení, Roberto. gracias. Y el paulista es muy importante y tiene mucha influencia, por algo que me contó Cecilia Onaja, que dice que para esquivar la competencia del paulista se fueron para el litoral. Y sí, aparece, por lo menos en mi familia, aparece el café japonés de Concordia, ¿no? Y tengo algo que es una teoría, pero a mí nadie me lo quita de la cabeza de que algo de eso hay. ¿Habrán probado alguna vez la golosina bisnique? Que es como un bizcocho con chocolate afuera, y nevado, y aparece es azul y blanco. A mí nadie me saca de la idea de que bisnique, Nikke, eso lo hizo un trabajador Nikkei. A mí me suena que bisnique viene del bizcocho Nikkei. ¿De qué otra manera en Argentina le van a poner un chocolate Nikkei con doble K? Entonces, bizcocho Nikkei, bisnique, y ahí fue, ¿no? Pero no hay nadie para corroborarlo, porque ya no queda nadie. Yo mandé
un mail al Paulista preguntando, ni lo contestaba, habrá dicho, ¿viste? ¿Viste? Así que, bueno, acá en la foto hay un cartel de esos que aparecen en internet antes que pasara yo por Boedo, o sea que no tengo ninguna influencia en esto. Esto ya estaba en la memoria de la gente antes que llegara. Y eso para mí es oro, porque por ejemplo dice, el japonés propiedad del señor Hamahata. Ya sabemos que no existe Hamahata en japonés, es una mezcla de hindú, a veces nos dicen Yamakata que con SH, que también es hindú, ¿no? Hamahata en Carlos y Boedo. Reducto exclusivo de los hinchas de Huracán y lugar de reunión de la gente de la editorial Claridad. Por su mesa pasó la Bohemia de Barletta, Junque, Tiempo, Castelnuovo, ¿no? Que se habían juntado por un concurso del diario La Montaña y formaron el grupo de Boedo. Pero bueno, ahí hay una mención a los Yamakata que ya está antes de que yo fuera por ahí a andar revolviendo, así que es arqueología no tocada por el arqueólogo. Está ahí. Así que, bien, y quería mencionar otros cafés dentro de lo poco que... El Japan Bar en 25 de mayo 427, de los señores Oshiro y Arakaki, y el Homero Mansi, que espero que siga abierto porque está tecleando mal esto de los cafés, que nos falta, a veces uno no se da cuenta de remarcar, ahí tenemos un café japonés que sigue existiendo, nada más que no se llama Homero Mansi. Digo, no se llama Nippon, se llamaba Nippon, Aeroplano, Canadian, tuvo varios nombres, pero ahora se llama Homero Mansi, pero ese fue el café Nippon de los hermanos Sasato, ¿no? Lo que encontré fue por internet un café en las afueras de Buenos Aires, que era un café con el nombre de japonés y de argentinos. Y me pareció cuando anduve por San Antonio de Areco, bien en el centro, también ver un cartel de un café que seguramente ya no lo administraban japoneses, pero se seguía llamando Café Tokio o algo así. Si alguien anda por San Antonio de Areco y lo ve, pasamos, puede ser. Esto es una nota del periodista Pedro Garayalde en el Litoral, sin que nos conociéramos nada, también haciendo historia, en ese caso de su ciudad, se acordó de aquella institución llamada Café Tokio. Y me encantó porque dice que en el año, resumo, que en el año, no sé en qué año lo venden los dueños originales y se transforma en el Café Tokio de la Sociedad de los Hermanos Masaru, Suyo y Kazuo Orita, y el señor Keiko Inoue, quizás en 1923, yo creo 1920. Y este café había sido, sus orígenes se remontan a noviembre de 1913, con el nombre de café japonés, perdón, de los señores Morchichi y Yamagata. El Morchichi me encantó porque, si quieren, no puedo probar que Morchichi es Motokichi. Puede ser, no sé, que es salchicha, no sé, pero para mí Morchichi y Yamagata es el recuerdo de los argentinos más de 100 años después de los dueños originales y les estoy profundamente agradecido. Me encantó más así Morchichi y Yamagata. Hermoso. Gracias. Gracias por acordarse. Bien, ¿pasamos? Bueno, debido a las limitaciones de quien no es historiador y de quien no tiene dinero para viajar y recorrer, tengo que recurrir a Internet. Y en Internet también, teniendo cuidado, como profesor, muchas veces tengo que buscar material. Entonces más o menos me doy cuenta que es sanata y que no. Y encuentro cosas interesantes. Por ejemplo, un libro de la Universidad de Pittsburgh, en Google Books, que menciona la lista de los cafés de la Avenida de Mayo. Y menciona Café Madrid, Café Lava, y dice Café y Bar Yokoyama. Entonces,
me encuentro con un libro que se llama Intersectando al Tango de la Universidad de Pittsburgh, mencionando uno de los cafés de los japoneses en Argentina. Digo, gracias porque quiere decir que esta historia ya es historia. Si en Estados Unidos están estudiando esto, quiere decir que esto es historia, mi papá nunca se enteró de esto. Y siempre atravesado por los argentinos. ¿Por qué se interesan por el café japonés? Por la historia del tango. El libro se llama Intersecting Tango, Intersectando el Tango argentino. Entonces, los japoneses que veníamos, caímos ahí y ligamos historia. Muchas gracias a todo el contexto, a Argentina. ¿Seguimos? ¿Puede ser el próximo? Acá en algún momento junté varias fotos y acá las juntando a rápida velocidad para mostrar a Pablo, le mandé está en el centro la foto del café japonés de vuelta del libro, ya la vimos, y después varias cosas del café El Paulista, que era el competidor o empleador de los japoneses. Y en el medio, el famoso bisnique, no digan que no conocen ese chocolate, no se lo pierdan. Es una pieza histórica, como chocolate antiguo es duro. Muérdanlo y sientan esa dureza, la historia del chocolate argentino, ¿no? Hay que morder duro, con lo mismo que la rumba, todo así. Y bis, nique. Encima nique lo ponen con otro color. No sé, para mí eso es algún chocolatero japonés que estaba trabajando ahí y dijeron, ¿y cómo lo llamamos? Bis nique, bizcocho nique. No tengo pruebas. Bueno, seguimos, por favor. Buscando investigar y todo, terminé en momentos interesantes, como cuando se hizo la película Samurai, que tenía la loca historia de un samurái que venía en el año 1800 y pico, un samurái de Saigota Akamori, del último samurái, y venía a la Argentina. Entonces dije, uy, esto es interesante, y le mandé un mail. Yo soy medio arriesgado, le mandé un mail, y él me contesta, el director de cine, y me dice, sí, estoy interesado, todo, y fui, charlé con él. Entonces, se puso contento porque dice, ¿sabes? Me decían que mi historia era muy volada. ¿Cómo haces una historia de samuráis o de japoneses vinieron a la Argentina en el año 1800 y pico? Y ahora me doy cuenta, ahora con esto yo puedo contestar, no, pará, si realmente vinieron a la Argentina japoneses de allá en el 1800 y pico. Y guerreros samuráis también, descendientes por lo menos. Y ahí me encontré con María Kodama. Entonces, bueno, aprovechamos Figuretti, nos sacamos la foto y bueno, es un lindo recuerdo. Seguimos. Este es el cartel que pone la Junta de Estudios Históricos de Boedo, avalada por la Junta de Estudios Centrales de la Ciudad de Buenos Aires, en el lugar donde estaba el café El Japonés. En este solar de Avenida de Mayo funcionó en los años 1920 a 1940 el café El Japonés, propiedad de don Motokichi Yamagata, lugar de encuentro de escritores, músicos y deportistas, homenaje de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo, noviembre de 2003. Gracias por acordarse a los argentinos y de cuando fui de poner este cartel. Quiero aclarar que si alguien me dice, vos sabés que mi abuelo o bisabuelo era socio, le creo sin pruebas. Yo no pido pruebas porque era muy común que hicieran sociedades. Y es muy probable que haya habido algún argentino también, porque hay un argentino que hace un relato que era socio con varios japoneses. O sea que si alguien me cuenta que era socio del bar, no hay ningún problema, estábamos todos ahí. Era costumbre en los japoneses hacer sociedades, y esta etapa 1920 a 1940 es muy importante
por lo del grupo Bodé de Literatura, pero el café continúa después y hay otra familia japonesa que lo compra, que vive cerca, que la quiero nombrar también, en este momento no me acuerdo del apellido, pero que se sepa que también hubo otra familia que continuó. Lo que pasa es que justo, digamos, 1920 a 1940, que pasó de todo en la literatura, así que por eso quedó. Bueno, continuamos, ¿puede ser? Entonces, digo acá que doy saltos en el tiempo y retrocedo a 1908 y puse esta foto como homenaje a los okinawenses que en fecha aproximada a 1908 llegaron a Argentina a través de los Andes. Estimo que eran okinawenses. Los historiadores lo deben saber con más claridad. Yo lo saco de que investigué un poco los barcos japoneses que vinieron al Perú, y los primeros venían con gente de Okinawa. Para mí son okinawenses. Los que sepan más, pero bueno, estos heroicos, vean que están con sombreros, con ropa de calle común, ¿no es cierto?, atravesando los Andes, ¿no? Ya había japoneses aquí. El primer japonés que llegó aquí, me lo contó Alberto Naja, era que aparece es Sapón, ¿cómo era? El siglo XVI, Alberto. Francisco Sapón. Francisco Japón. Japón, que parece haber sido tomado esclavo por los portugueses, que lo vendieron en tierras del virreinato del Perú, y de ahí lo trajeron a Córdoba, y en Córdoba es donde él hace gestiones, como yo esclavo, y el japonés, a pesar del idioma y todo, se logra defender en los tribunales y lo dejan libre, y ahí perdemos el rastro de él, pero vemos la importancia de cuando las cosas pasan mal, pasan para bien, porque gracias a eso sabemos de Francisco Sapón. Quedó en la historia. Después, bueno, sabemos que en 1853 vino Makino Kinzo, tenemos a Chujiro Toriumi y Yoshio Shinya, que vinieron en 1899 o 1900 en la fragata Sarmiento. Pasó un circo de Satsuma, y otra gente que se sabe y otras que no, y que se irán sabiendo. ¿En qué año llegó el primero? Y el primero hasta ahora, entonces sería Francisco Sapón, no sé. En realidad la cuestión es esta, esto de Francisco Japón, de un esclavo japonés que le hace un juicio no sé a quién, y si llega a ser libre, en realidad es la ponencia de una intelectual chilena que estudió sobre esta corriente migratoria y hace referencia a al primer japonés en América, digamos. Posterior está posterior a ello es esto del circo Satsuma, y pero la inmigración japonesa en Argentina celebra la llegada de Kinzo Makino, que se lo toma como referencia en 1886 como el primer japonés que se establece en la Argentina oficialmente. Entra a la Argentina con un barco, era maquinista de un barco inglés que naufraga en las costas del Atlántico. No se sabe si entró por el puerto de Mar del Plata o de Bahía Blanca. La cuestión que él está un periodo de tiempo en Buenos Aires y después se establece en Córdoba. Y él se lo referencia como el primer inmigrante japonés, y por eso en 1986 se hizo la celebración del centenario de la inmigración japonesa. Bueno, seguí, Roberto. Y en cuanto al que llegó como esclavo, Francisco Japón. En realidad eso es una referencia que no se conoce mucho el tema. Está en un trabajo que presentó una estudiosa chilena, no recuerdo ahora el tema, lo tengo en algún lado escrito, en donde hace referencia a la primer mención de algo japonés en América. En todo caso, después colgaremos de dónde salieron todos estos datos para que la gente que le interese lo vea. Eso fue en el 1500, en el año 1500.
Gracias José María Cucú, Gracias. un saludo. En Gracias, plena, ni siquiera creo que existía el Virreinato del Río de la Plata, creo que fue Córdoba pertenecía al Virreinato del Perú. El Perú. Claro, siglo XVI, 1500 y pico. El Virreinato de la Plata aparece en 1770, así que es muy anterior, no había mucho por aquella época. Bueno, Perdón, antes de irme, quiero comentar un recuerdo muy lindo, que el día que se puso la placa del... te quiero ganar de mano. Vos sos el que tocaste el tango. Lo tengo que decir. Gracias. Dale, decilo. Sí, justamente el tango Lomegata, y sí, hice el tango Lomegata ahí para festejar, así que me invitó la Junta de Estudios Históricos de Boedo. Así que ahí lo conocí a Roberto. Así que no quería dejar de faltar hoy, pero ahora estoy entrando en una reunión y tengo que irme. Pero la verdad me encanta esto, y los bares son toda una parte de nuestro origen como colectividad que no la sabe nadie. Todo el mundo piensa en la tintorería, las flores, pero los bares eran muy importantes. Así que bueno, gracias. Gracias. Minasan, El sayonara. que habló fue Pepe Kokubu, que es también un gran personaje una personalidad de nuestra colectividad, cultor del tango, pertenece a la Academia Nacional del Tango, y bueno, en otro momento ya hablaremos también con Pepe, así que se los presento a todos. Chao, Sí, Pepe. Gracias. Hasta si luego. ustedes me permiten, Alberto, Roberto, Pepe, una mención para enganchar con la cuestión del tango, porque Roberto mencionó de un bar, El Aeroplano, en Avenida de Mayo. Justamente hay varios tangos con ese título, El Aeroplano, hay un vals también, El Aeroplano, un vals tango, porque a principios del siglo XX, el volar aviones era una actividad, digamos, muy importante, digamos, un deporte muy nuevo, digamos, una actividad nueva, y muy importante en la clase alta también de Buenos Aires, bueno, y de otros países, por supuesto, ¿no es cierto? O sea que hubo varios, incluso compositores, directores de orquesta de tango, que eran pilotos de avión, ¿no? Como Osvaldo Fresedo y otros, ¿no? O sea, que eran músicos y pilotos de avión, y también hubo muchos tangos relacionados con la aviación, con distintos títulos, ¿no? Pero hay 3 por lo menos que llevan el título El Aeroplano, ¿no? Bueno, eso, quería relacionar las cosas un poco. Gracias por la acotación, muy bueno. Gracias. Para entretenerme un poco, viste, yo soy de buscar muchas conexiones, pasearme todo esto. Entonces un poco más no le hace más. Relacionado a la aviación de aquellas épocas, cuando llegan los japoneses al Brasil, la segunda hacienda más grande es la que fueron mis abuelos, la São Martinho. La primera era la Santos Dumont, y el hijo es el famoso aviador Santos Dumont. Claro. De la mayor de las haciendas a las que fueron los japoneses a Brasil. Y bueno, yo nací en Capital Federal, en la casa de Elisa, mi tía, me crié en Longchamps, ahora vivo en Gleu, y la casa donde yo me crié en Longchamps está abajo del lugar del primero o segundo vuelo latinoamericano en América, porque Tiegui fue creo que el primero o segundo aviador en Sudamérica que levanta vuelo. Y es ahí en Longchamps. Así que encuentro una conexión. Bueno, claro, por supuesto. Claro. Sí. Otra foto puede ser. Esa es la hacienda São Martinho, que yo le encuentro, y no sé si le ven, alguna parecido a la película Lo que el viento se llevó, para que se note a dónde llegaron los japoneses en esos primeros viajes. En la película Lo que el viento se llevó norteamericana, con las plantaciones, los negros cultivando el algodón y la gran hacienda, ¿no? O la de Carrantino, como era la última, también bueno.
de estas películas que cuentan de las grandes haciendas. Es muy al estilo norteamericano. Y era así la vida. Los negros vivían ahí, cultivaban todo, y ahí se acabó la esclavitud y estaban buscando, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Hay que buscar trabajadores. Entonces consiguieron trabajadores italianos, los llevaron, cuando llegaron ahí pusieron el grito del cielo: socorro, sáquenos de acá, ¿qué es esto? Y era una hacienda dejando de ser esclavista. O sea que todavía, digamos, era una cosa medio... Y intervino el gobierno italiano y lo sacaron, y después cayeron los del Casato Marú, que también pegaron el grito del cielo y se fueron. Pero gracias a Brasil, yo entiendo que estaban pasando un momento de cambio estructural, ¿no? Y nosotros caímos en el medio de todo eso. Así que todo bien. ¿Seguimos? Todavía en internet se encuentran ecos del barullo que hicieron 50 personas en la segunda hacienda más grande de Brasil, la hacienda São Martinho. Si ustedes miran ahí, ven forzando, ocurrencias de motins, greves, revoltas. 18 de junio, se debe referir a la fecha en que vino el Casato. En ese día, en mes de 1908, llegaron a Santos los primeros japoneses, ¿no? Más abajo, situación explosiva, iniciaron una greve por mejores salarios en la fazenda São Martinho. O sea que se armó un tal lío que cuando estuvieron buenos los brasileros, mandaron llamar a la embajada o al consulado japonés. Entonces, cuando llegan 2 enviados del consulado, ya encuentran los soldados con el rifle apuntando y nos dijeron, bueno, llévenselo. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y sigan para Argentina, y siguieron para Argentina. Bueno, ecos del conflicto. Seguimos con la foto que sigue. Además de la colectividad okinawense, otra que celebra más o menos su comienzo cerca de 1908 es la Kagoshima Kenjinkai, un poco después, entre que llegan y se empieza a armar hasta que supongo que es el año en que se arma el primer AJA, puede ser, en 1911. Entonces lo visualizan como que, bueno, el año donde empezó el AJA empieza nuestra colectividad también. Y Cecilia Onaja también me mandó un papelito en el que aparece Motokichi Yamagata trabajando para... Hiro, muchas gracias. Bien. Trabajando para el AJA. Así que fue parte del AJA, Motokichi. Pasamos a otro. Bien, son 2 ramas de la familia, los Yamagata y la otra es los Yamaguchi, ¿no? Pero como los Yamaguchi son los descendientes Yamagata, gracias, gracias, Hiro. Son descendientes de los Yamagata por mi tía Elisa, que yo lo incluyo a mi primo segundo Toshiro Yamaguchi, que es el que aparece en la foto, porque entre los que les tocó ir a Malvinas es el caso más testigo, porque estuvo abajo de las bombas de los Harrier, se salvó de pelito. No conozco toda la historia, pero su tarea fue más bien rescatar compañeros, y tuvo la suerte que no le pegó, pero fue fuerte. Así que el relato está en el libro de la historia del inmigrante japonés, segundo tomo. Van a encontrar la historia de Toshiro Yamaguchi, bisnieto de mi abuelo Motokichi Yamagata. ¿Otra foto puede ser? Porque para armar historia con lo que tengo que tratar de conectar todo. Entonces digo, momento, yo también estaba en la Armada Argentina en aquellas épocas. Me dicen que parezco un soldado japonés, no un soldado argentino, ¿no? Bueno, matrícula 50930 en la Marina. La verdad ya había entrado en la Armada sin darme cuenta, porque me tocó entrar en una empresa a trabajar, que son los astilleros Talleres Navales de Dársena Norte, astilleros Tanda Norte.
Y esos astilleros, cuando vos entras, te dicen son civiles. Cuando entras, encontrás Armada Argentina, Armada Argentina, Armada Argentina. ¿Qué pasó? ¿No entré a una empresa civil? No, esto es una empresa argentina. Tomá la credencial, dice, es una empresa privada y tomá la credencial, dice Armada Argentina. Hoy, con los años que se me ocurrió pensar qué pasó, interpreto que es el lugar donde reparan los barcos de la Armada Argentina. Entonces, aunque todos los potenciales rivales de Argentina saben dónde los repara, medio como que tratan de esconderlo un poquito y aparece como un astillero civil, pero ahí se reparan los barcos de la Armada, y cuando me toca la colimba, la hago al lado. Me la apostaron a Buenos Aires, de esa época es la foto, y me tocaba custodiar los 3 submarinos argentinos, que después de grande aprendí que suelen estar en Mar del Plata o en Bahía Blanca. Para mí estaban ahí, porque cuando yo fui estaban ahí. Ahora me doy cuenta que debo haber hecho el servicio militar delante de una parte de la flota de mar en preparación de la Guerra de Malvinas, porque estoy hablando de 1981 y hasta 3 meses antes de la guerra, una cosa así. Y a mi derecha, en el lugar, yo estaba delante del río haciendo guardia, a mi derecha tenía un barco que se llamaba Puerto Deseado, que es el barco fue uno de los buques hospitales en Malvinas. A mi izquierda, mi lugar de vigilancia, estaban fabricando un barco en Tandanor que se llamaba Bahía Paraíso, que es el otro buque hospital en Malvinas, y delante mío estaban los 3 submarinos argentinos. O sea, me parece que los estaban preparando. Cuando se arma la guerra, yo ya salí de la parte militar, vuelvo a ser un empleado civil de Tandanor, pero estaba en una dependencia cuasi militar, así que no me enteraba de nada. Si hay alguien que no se va a enterar de algo, es alguien que está trabajando en una empresa de la Armada Argentina como empleado civil. Nada te entera. Lo único que te dice es que esto es una empresa civil. Pero bueno, me gusta, y también mi historia personal, mucha historia militar para alguien que no es militar, ¿no? Yo soy más un docente. Así que, bueno, ¿lo pasamos? Bueno, no, esa foto es porque gracias a Laja tuve la oportunidad de hacer los honores en una celebración un 17 de agosto al General San Martín en Plaza San Martín. Entonces, por una vez con la bandera del Japón argentino, haciendo de japonés, ¿no? Delante de la estatua de General José de San Martín. Bueno, pasamos la foto. Acá apareció. Esta es la foto de la salida del barco Casato Maru del puerto de Kobe. Se obtiene en el Museo de Kobe vía digital o en el Museo de la Inmigración en Brasil, y dice foto de la cena. Se ve que hicieron como una cena celebrando la partida, y después de eso el relato es que cuando levantan anclas tiran fuegos artificiales, dándole la despedida, ¿no? Y vaya despedida, porque en ese momento era un viaje a lo desconocido. ¿Seguimos? ¿Puede ser? Próxima foto. Investigando, detecté en algún momento la presencia de gente de apellido Yamagata en la Argentina. Y ahí me encontré con el que aparece a la izquierda de la foto, es Fernando Yamagata, que es descendiente de Yamagatas de la prefectura de Yamaguchi, que de ahí vinieron a parar al Perú. Y del Perú, en los últimos años, a veces viven en Argentina, a veces viven en Perú, y son de la familia donde supuestamente descendería mi familia Yamagata de Kagoshima. Yo tengo de antes del Koseki, no está en el Koseki esto, tengo este cristal que dice Yamagata a la manera de los Yamagata de la prefectura de Yamaguchi, que es completamente diferente de la que aparece en el Koseki. Y yo entiendo que mis
mis abuelos no me quisieron hacer un chiste y esto es real. Así que entiendo que la leyenda oral de que veníamos de más al norte, de la zona de Yamaguchi, y de ahí emigramos a Kagoshima y nos hicimos kagoshimanos, es real porque tengo ese comentario y tengo el sello este. Y el otro, el del medio, se llama Sumio Yamagata y es un eximio entrenador de judo enviado por el gobierno japonés a la Argentina, que viene de la prefectura de Yamaguchi y policía jubilado. Entonces los junté a los tres y dije, acá estamos 3 ramas Yamagata. Si todo es cierto, somos 3 ramas que nos separamos hace un siglo. Un poquito menos de un siglo la de Perú y un poco más de un siglo la mía, la de Kagoshima, y que es un Yamagata de la prefectura de Yamaguchi que vino de allí directamente. Así que sería una reunión de 3 ramas separadas por las migraciones y otras cosas. Bueno, pasamos a la foto que sigue. Este es este sello que tengo acá, que, bueno, al estar aumentado, toda esa imagen tan linda, y para mí fue como una piedra roseta, porque justamente me da información, como un pendrive, porque esa manera de escribir Yamagata no es de la prefectura de Kagoshima. Entonces, de ser cierto este sello, no veo por qué no, quiere decir que realmente está relatando una migración desde los Yamagata de la provincia, de la prefectura de Yamaguchi, que se establecieron como kagoshimanos, y de ahí vinieron a la Argentina. Y esto es todo parte de la historia del Japón, porque este apellido es un grupo chico de Yamagatas que está en la provincia de Yamaguchi, que la parte importante es un general que empezó de abajo y llegó a general, y es un general de la restauración Meiji, y tiene ese apellido. Lo que sé de la restauración Meiji es que mi papá en la vereda de Longchamps, cuando era chico, él que había nacido en Buenos Aires, en la Buenos Aires del tango, me decía, nosotros peleamos para el emperador recuperando el Japón desde el sur hasta el norte. Entiendo que no se refería, por supuesto, a él, tampoco a mi abuelo. Puede haber sido el bisabuelo Yamagata, Kichitaro Yamagata se llamaba, y ahí se acaba el Koseki, o sea que puede ser el anterior, puede ser este. O sea, sé que peleamos la guerra, yo también hablo como mi papá, peleamos, la guerra Boishin, pero no sé desde dónde, si desde Kagoshima o desde las tropas de Yamaguchi. Pero bueno, historia, hasta ahí llegamos. Más no pude. Lo demás, sé que hay Yamagata, los conecto a todos, pero por supuesto, no se sabe si son sanguíneos, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Una de las cosas lindas de haber investigado la historia de mi familia es que me llevó a conocer, a involucrarme un poco más en el ASCA, aunque estoy lejos, de conocer a Alberto, a Cecilia, a Hiroko, a Matilde, ¿no? Y a los descendientes del Casato Maru que nos pudimos encontrar, de las cuales es muy activa Cecilia de la Fuente, ¿no? Y después está María y Aracaki, pero hay más, y algunos los llegué a encontrar y no me pude conectar, y si hay más, no sé, el que me cuente que es descendiente lo incluimos. Así, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Queda poco de los Yamagata en Buenos Aires, y eso, como las historias, pareciera que algo a través de los tiempos tiene que ver. Siempre son pocos los Yamagata, en la mayoría de las épocas, me parece, ¿no? Las historias que veo. Y bueno, estos somos los Yamagata de Buenos Aires. Mi esposa Marisa, mis hijos Cristian Yamagata el mayor, y mi hijo Pablo Yamagata, el Yamakata, perdón.
el menor, y bueno, y aquí estamos, ¿no? ¿Alguna foto más queda? De tanto en buscar historia, encontré historia de otras ramas de la familia. Lo digo chiquito nada más, porque sí tiene una conexión con lo que encontré de la historia de los japoneses para mí. Me parecía imposible encontrar de las ramas argentinas de mi familia, porque soy tres cuartas partes japonés y una cuarta parte descendiente de argentinos. De apellido Esquivel, que Esquivel hay por todos lados en Argentina y no saben mucho de su origen. La verdad dicen, qué sé yo. Y buscando, llegué a una generación más, llegué a una más, llegó una más, hasta que en cierto momento se descorrió el velo. Y ahí que me encuentro con los historiadores de la provincia de Corrientes, de los cuales un historiador que se llama Sorg escribió un trabajo o libro que está incluido en un compendio, le llaman boletín, pero es un terrible libro, del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas, y acá tengo el relato de todos mis ancestros Esquivel, desde mi chosno Cirilo Esquivel para atrás. Y Sorg, el escritor, me dice, la hija de Cirilo, que es tu chosno, Esquivel, fue Eufemia Esquivel, y de ahí, bueno, yo sé que mi bisabuelo fue Cristóbal Esquivel, y mi abuela, la que se casó con el japonés, Sixta Esquivel. Y para atrás, en este libro, contiene toda la historia hasta el año, hasta el descubrimiento de América, porque ellos llegan en 1541, Pedro de Esquivel llega en 1541 en la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y de ahí, claro, eran todas las profesiones: oficial militar, hijo oficial militar, hasta que se calma el territorio, más o menos al comienzo del siglo XVIII, son todos oficial militar, capitán, capitán, todos participaron en batalla y todo, hasta que el territorio más o menos se normaliza y ya ahí se desparrama un poco más. Son originarios de Corrientes. Si alguna vez encuentran algún Esquivel, pregúntenle, y todo se remonta a Corrientes, a Pedro de Esquivel, porque Pedro de Esquivel llegó a la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a Asunción, y de ahí parte en la expedición de Torres de Vera y Aragón, que funda Corrientes en el año 1588. Pero yo soy adoptivo de esos Esquivel, porque mi chosno, Cirilo Esquivel, es hijo adoptivo de Marcos Esquivel, que se casó con Bernardina Prieto, que lo tuvo antes del matrimonio. Entonces, Cirilo Prieto es un Cirilo Esquivel adoptivo, ¿no? Pero Bernardina Prieto ya es alguien nacida en el año 1799, estamos hablando del virreinato de Río de la Plata, lo cual, muchas gracias, es mucha argentinidad para un Nikkei, está buenísimo. Pero bueno, pero ¿por qué lo meto esto en la historia? Aparte porque me gusta charlar. Porque digo, hay algo raro. Roberto, Y termino. Sí, contame. En la provincia de Buenos Aires Sí. hay una pequeña laguna que se llama Esquivel, la laguna Esquivel. No te quede ninguna duda que un descendiente de Pedro Esquivel anduvo por ahí y no sabía de quién desciende, pues son toda gente muy gauchesca, muy sencilla, pero era un pariente de Esquivel. Sí, sí, están por todos lados. Seguramente. Bueno, pero dije, ¿qué pasa? Ya que me metí en el baile, en vez de mirar la televisión, investigo historia. No fui profesor de historia, debería haberlo sido. De grande le encontré el sentido por este lado. Y sirvió, mi hijo más grande, profesor de historia. Todo lo que uno hace, ¿no? Y estudié licenciatura en administración, pero el que se recibió de licenciatura en administración es mi hijo más chico, o sea que todo lo que uno va incursionando genera cosas. Me parece que algo tiene que ver. Y digo, no puede ser, esto es muy raro. Por cada rama de la familia que busco encuentro historias, unas historias grandiosas, tremendas. Acá hay algo que no cierra hasta que me cerró. Entonces me di cuenta, estoy encontrando un patrón común de lo que sucede en las familias. O sea, no sé, cada uno de los que me está escuchando,
cuántas de las ramas familiares logró destrabar el conocimiento de la historia, pero lo que estoy seguro es que por cada rama de la historia por la que se remonte va a encontrar historias épicas. Esto es así porque sus antepasados vivieron episodios tremendos para lograr que ustedes estén vivos hoy. Lo que quieras. Dios estuvo, yo soy creyente, hay un propósito divino en todo, pero la voluntad humana no es forzada, y descender de gente por cualquier rama que quiera buscar, donde tuvieron que hacer hechos tremendos para lograr que vos estés vivo hoy. Si no lo sabés es porque ellos estaban tratando de sobrevivir y no tenían tiempo de recopilar historia. Otras veces porque hay como una piedad de decir lo que pasó se guarda dentro de la familia, y cuando se fueron se olvidó, y a veces inclusive hay intereses en que no se ha recordado, no se los dejan recordar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas zonas donde no se les permitía tener apellido a la gente, y yo traté de pensar, alguien me diga si estoy equivocado o no, ¿por qué no le permiten tener apellido? Y lo que se me ocurre es, si tenés apellido, recordás de dónde venís. Si no, en un par de generaciones no sabés de dónde venís. Es más fácil darte órdenes, que si vos tenés toda una historia de quién sos, dónde venís. Entonces, por eso, ves que en muchos lugares no te permitía tener apellido. Pero no te quede ninguna duda, aunque no conozcas la historia, que la historia de tu familia es grandiosa por cualquier rama ancestral que busques. Muchas gracias, eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, aceptamos comentarios y preguntas. Yo voy a hacer una aclaración. Cuando Roberto mostró la foto de los okinawenses que atravesaron los Andes, en realidad la Argentina nunca fue el primer lugar de inmigración de los japoneses. Los japoneses optaron, cuando se producen las primeras migraciones, en el 1900, fueron para Estados Unidos, fundamentalmente la costa este americana y el Hawái, y en Sudamérica, en realidad cuando en Estados Unidos empieza a haber una persecución o empiezan a limitar el ingreso de migrantes, inclusive hubo bastante maltrato hacia los orientales en Estados Unidos, mucho antes de la guerra. Los japoneses empiezan a buscar otros destinos, entre ellos Brasil y Perú fueron fundamentales en Sudamérica. Pero lo que contó Roberto sobre lo que le pasó a sus abuelos que vinieron al Casato Marú y se encuentran en condiciones casi de esclavitud en el Brasil, también pasó en el Perú. Entonces, toda esa gente se entera que en la Argentina había trabajo y que si uno trabajaba podía llegar a tener un bienestar económico superior a lo que ellos estaban buscando. Entonces empiezan la reinmigración de estos países hacia la Argentina, y es por eso que la Argentina empieza a recibir gente japonesa indirectamente, de Perú, de Brasil, fundamentalmente. En el Perú se cruzaban a Chile vía ferrocarril, y en Chile cruzaban la cordillera a pie, hubo 2 o 3 oleadas que cruzaron la cordillera a pie para establecerse en Argentina, entrando por Mendoza. Y desde Brasil bajaban como podían desde San Pablo, cruzando el Mato Grosso y entrando a la Argentina por Corrientes o por el Chaco, y bueno, por supuesto también por barco hacia Buenos Aires. Pero en la Argentina nunca fue el primer destino de la migración japonesa, siempre fue un segundo destino, digamos. Bueno, vale la aclaración por los japoneses que cruzaron la cordillera, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, algún comentario? Sí, yo quiero hacer una consulta, ¿puede ser? Lo puse en el chat, pero lo pregunto ahora. En Morón, pleno centro de Morón, acá en el oeste de Gran Buenos Aires, donde vivo yo,
hay un café que se llama Tokio. ¿También es o fue de japoneses? Seguro, sí. Es una confitería muy grande, ¿eh? Muy concurrida, está en pleno centro de Morón, a media cuadra de la estación y está siempre repleto. Ahora no sé con la pandemia, pero es un lugar muy concurrido porque están las paradas de colectivos, hay muchísimo movimiento y es un referente como, ¿dónde nos encontramos? Ahí en las puertas del Bar Tokio, porque todo el mundo lo conoce. Así que pienso que o fue o es de alguna familia, sí. Tenemos que ir, Alberto. Sí, no, seguramente haya sido primigeniamente de alguna familia japonesa. Sí, En grandes lugares del conurbano, en muchos lugares del conurbano hay bares Tokio, bares el nipón, el japonés. además en Morón hay un club de los japoneses, Bueno, sí, la sí, asociación Seibu, sí, 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 por supuesto. pero está a unas cuadras de ahí, pero esto está en pleno centro, donde todo el mundo camina. ¿Algún comentario más? ¿Alguna Eh, consulta? yo quería hacer un comentario Sí. que tiene que ver con los bares o con las confiterías. Mis tíos llegaron a Miraclavero en el año 40 y yo pasé todos los veranos de mi juventud ahí. Y había una confitería que fue muy famosa, que se llamaba La Terraza, y mis tíos siempre decían, sí, la terraza era de los japoneses, sí, la manejaban unos japoneses. Y después de 50 años, la confitería se llamaba La Japonesita. Y después de 50 años, yo vengo a conocer a la japonesita que está acá y es Elena Uehara. Así que la verdad que fue un encuentro muy grato. Nada más. Muy, muy bueno, interesante, interesante. Sí, en muchas localidades del interior hay bares que recuerdan japoneses. Bueno, Elena Uehara es una de nuestras participantes de estas charlas y además asidua colaboradora de la asociación, ¿no? Sería interesante hacer continuar con la investigación, Roberto, de los bares, ¿no? Sí, tengo que profundizar en eso. O sea que le tengo que ir a ver a Cecilia, eso quiere decir, ¿viste? Pero No, no, no. yo hay- hay- aprovecho que fui descendiente, entonces eso ayuda, que es como que más interesante, un descendiente de cafetero andando. Pero la que la tiene clara es Cecilia, ¿viste? Así que bueno, voy a ir a preguntarle para que me guíe. Y mientras bueno, hay un pequeño silencio, quiero decir una cosa. sí. Gracias, Argentina, por toda la historia que pudimos tener acá. La verdad que gracias por este país hermoso. Lo digo como descendiente japonés, en realidad soy argentino, pero como el descendiente, me pongo del lado del que llegó y digo gracias porque este país ha sido maravilloso, ¿eh? Así que ¿Les puedo hacer una consulta? ¿Sí? sí, Sí, nada, yo tenía a ver, bueno, yo soy Martín, tenía el tío de mi viejo, era japonés, y la realidad es que también tenía un negocio de lavanderías en lo que era la parte de Boedo, y bueno, más allá de que en Boedo también continuamente se generaba el tema de los bares, me preguntaba el hecho de por qué el barrio de Boedo, no sé si por algo en particular, se puede decir que se generaron una gran cantidad de negocios japoneses ahí. La verdad que no, históricamente yo no conozco, debe ser una casualidad. En realidad la inmigración japonesa, no de negocios, se estableció en sus orígenes en el barrio La Boca y de Barracas, ¿no? Ahí está. Ahí se encuentran muchísimos, mucha historia sobre japoneses, pero en realidad no eran propietarios, había por supuesto algunos propietarios, había sastrerías, había tintorerías, había almacenes de japoneses, bares, en la zona de Barracas y de La Boca, no muchos, algunos, pero en general eran trabajadores que trabajaban o en las herrerías de la zona, las mujeres trabajaban en la fábrica argentina de alpargatas, hay relatos de muchos japoneses trabajando en los talleres Bacena, inclusive en la época de la Semana Trágica,
pero eran trabajadores, no eran propietarios de locales. Y lo que decía de Boedo, la verdad que sería interesante en algún momento investigarlo, ¿no? La cantidad Sí, que había en Boedo. puede ser que esos barrios sean por la inmigración, quizá, el hecho de la inmigración primera como que llegó a los barrios de de La Boca, los conventillos y todo eso, supongo. Sí, probablemente que se haya extendido a la zona de Pompeya y Boedo, seguramente. Claro. Sí. Me parece que es geográfico. El contagio viene desde el sur, la inmigración desde ahí va llevando y va llegando hasta Boedo. Lo mismo, tengo un trabajo por ahí que quiero hacer sobre el fútbol. El fútbol está originado en el cruce entre la construcción del ferrocarril Roca y las dos orillas de Riachuelo, que de un lado tenemos a Racing e Independiente, Boca y River, Boca River era de la Boca, más los ingleses que vienen, y todo ahí se prende fuego el fútbol, es el origen de la cuarta potencia mundial del fútbol, y de ahí llega a Parque Patricio. Ponete a caminar la zona, ¿dónde llegás? A Parque Patricio y a Boedo, y de ahí surge el Huracán, San Lorenzo, y ya tenemos el fútbol argentino. Y lo mismo, de la zona de la Boca, de la zona sur, se va, digamos, extendiendo geográficamente los cafés japoneses y todo esto. Muy interesante. Bueno, si no hay más consultas ni preguntas, quería comentarles que tenemos primero agradecerles a todos la participación, espero que les haya resultado interesante. Para mí fue bastante interesante y además amena, ¿no? La charla de Roberto. Y bueno, primero agradecerles la participación de todos ustedes, agradecerle a Roberto que se haya prestado esta charla. Creo que da para mucho más. Probablemente en el futuro podamos profundizar un poco más los temas. Y invitarlos al martes próximo. Creo que el martes próximo vamos a entrevistar, o la charla va a ser sobre Alejandra Giga. Alejandra Giga es una locutora fundamentalmente su trabajo está en la radio La Mega. Ha estado en grandes programas de radiales, inclusive con grandes conductores, y nos va a contar un poco su carrera, cómo ha llegado a la radio, sus estudios y cómo es el trato a veces con grandes conductores de la radio, ¿no? Esto va a ser el próximo martes también a 19 horas. Bueno, y por ahora nada más, les reitero a todos ustedes que estas charlas son gratuitas, pero si ustedes quieren colaborar de alguna manera con la asociación, entrando en la página de la AJA, que ahí lo tienen, asocjaponesa@yahoo.com.ar, ahí pueden encontrar la forma de colaborar con nosotros mediante un bono o contribución, que no es obligatorio, por supuesto el que quiere y puede lo hace, desde 200 pesos a la cifra que ustedes quieran, para mantener un poco vivo estas charlas y las actividades que por la pandemia hemos tenido que reducir. Bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que estemos en contacto. Si quieren dirigirse a la asociación, dejen sus datos allí y seguirán recibiendo información de nuestras charlas. Les agradezco a toda la participación, a Roberto, y por ahora espero encontrarlos, ¿no? en el futuro, en las futuras charlas, ¿sí? Y sería interesante, si pueden, que nos manden sus apreciaciones sobre estas charlas, a ver qué giro le podemos dar, qué opinan de ellas. Por supuesto, los defectos también, como para poder ir corrigiendo errores y continuar. Me parece que son interesantes, es de lo más variado que estamos haciendo, y sería muy interesante recibir las opiniones, ¿no? Las positivas y las negativas también. Nos enseñan, nos enseñan a corregir errores, ¿sí? Bueno, por ahora nada más, nos despedimos. Gracias a todos. Pablo, podemos ir cerrando. Muchas gracias. Espero volverlos a ver, a todos. Desde ya.